si encontrara el bienestar que este mundo puede dar, lo daría todo por ti. Solo a ti. Te amo solo. Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su programa La Familia Importa. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema del perdón. El Papa Francisco nos ha dicho que son 3 las palabras importantes que deben de practicarse en la familia: perdón, gracias y permiso. Por esa razón, esta vez vamos a hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿es obligatorio perdonar en la familia? ¿Podemos no perdonar y ser felices? Para que nos conteste esta pregunta, hemos invitado a Mónica de Molina. Ella es casada desde hace 21 años, tiene 6 hijos, es médico, psiquiatra, especialista en matrimonio. Bienvenida, Mónica, gracias por aceptarnos. Bienvenida, Mónica. Gracias a ustedes, buenas noches. Muchas gracias por venir. Bueno, y entonces queremos comenzar justamente con esa pregunta. ¿Podemos elegir no perdonar y ser felices dentro de la familia? Es imposible tener un ambiente familiar alegre en el que los miembros de la familia sean verdaderamente felices si no se aprende a perdonar. El perdón es la sal de la convivencia. Se puede elegir ser alegre por un momento cuando hay, por ejemplo, venganza dentro de las ofensas, pero no se es entonces feliz a largo plazo si no se aprende a perdonar. ¿Y se puede perdonar todo? Todo. Todo. Hasta las peores agresiones. ¿Cómo se hace para perdonar todo? El quid de perdonar todo es que el perdón está en la voluntad, no en los sentimientos. Hay que comprender que es falsa esta afirmación con la que se dice no me nace perdonar, porque perdonar es un acto que se escoge voluntariamente, que es parte también del razonamiento, de la convivencia entre personas y no tanto algo que tiene que nacer del corazón. Si hay agresiones de parte de un cónyuge al otro, físicas, psicológicas, etcétera, entonces que se puede perdonar todo. Entonces, pero si continuamente siguen estas agresiones, ¿cómo hace la persona que está siendo agredida para poder perdonar y para seguir adelante? Perdonar no quiere decir que se pase la página automáticamente y que no se aborde la circunstancia que se está viviendo. Lo más importante también cuando se perdona es hablar de la situación que ha sucedido. Si una persona ha sido ofendida, siempre tiene que entrar en un diálogo con el agresor, no necesariamente en el momento de la agresión, sino, y usualmente es mejor así, más adelante, para que también la agresión pare, porque si aquello no se detiene, tampoco se puede tener una convivencia normal. No se trata de ser víctimas, ni de vivir una vida extraña o de mártir. ¿Cuál será la diferencia entre ser víctima y perdonar? Tratar de reparar, ¿verdad? Porque en la medida en que el agresor quiera ayudar al otro a mejorar en ese punto en el que le ha ofendido, entonces no va a haber una condición de víctima, sino que va a haber siempre un arreglar la relación. ¿Y qué pasa cuando el otro no pide perdón? Entonces es todavía más difícil. Si son situaciones que se pueden llevar en la convivencia, entonces de verdad no pasa nada. Por ejemplo, entre amigas, nos pasa muchísimo a las mujeres, ¿verdad? No me invitó a la piñata del hijo, no me llamó de regreso ni correspondió mi atención. Uno mira a la otra persona, la disculpa, puede dar un abrazo grande que sirva como de industria humana a la ofendida y entonces decir ya está perdonada la circunstancia y se acabó. Nadie es moneda de oro como para ir por la vida pensando qué barbaridad esta agresión que me han hecho y esta otra y esta otra.
una de las cosas más importantes en el perdón es considerar la ofensa y ver si realmente uno mismo, al sentirse ofendido, no está haciendo un drama por una pequeña cosa que tampoco ha sido tan grave. Que también nos pasa mucho a las mujeres, ¿verdad? Que hacemos mucho más grandes las cosas, aún en el matrimonio con el esposo no se fijó que nos peinamos diferente y ya nos resentimos. Es que no me volteas a ver, ¿verdad? Y hay una actitud muy mujeril, digo yo, que es dejar que las cosas vayan dando vueltas en la cabeza con el pensamiento, como un fuego que uno mismo va volviendo a encender poco a poco, que hay que aprender a parar, que es difícil. Estamos haciendo las cosas cada vez más grandes, no son. Como una avalancha de nieve, ¿verdad? Que era una pequeña pelotita que se va haciendo gigante, gigante, gigante. Entonces, es muy interesante el tema del autodominio y del conocimiento propio para ir uno mismo diciendo, esto tiene que detenerse ya. Yo me recuerdo también a algunas palabras del Papa Francisco que dice que últimamente los matrimonios son desechables, ¿verdad? Y no deberían de ser así, porque yo creo que el tema del perdón tiene un motivo bastante importante de que algunos matrimonios quieran ser desechables, pues, porque no comparten, no hablan entre ellos para poder sanar cualquier tipo de situaciones que puedan suceder. Hay un autor español, Antonio Vázquez, que dice, el matrimonio son dos personas tomadas de la mano caminando hacia el cielo. Y él explica que esto quiere decir básicamente que nos ayudamos mutuamente, ¿verdad? El uno al otro a ser cada vez mejores. Y con esto viene la exigencia de corregirse mutuamente con amor, de comprenderse. Yo le digo a la gente, a veces uno arrastra al otro por una temporada y a veces se cambian los roles, ¿verdad? Pero interesantísimo también el Papa habla de los tiempos y los espacios y cómo estamos limitados por los espacios, pero no por los tiempos. Cuando estamos construyendo algo que va a largo plazo, podemos tener la paciencia de esperar al otro, comprenderlo, saber que no todos estamos necesariamente en la misma página de la vida, ¿verdad? Que unos han aprendido unas cosas en su propia circunstancia familiar y el otro quizás no. Y es importante a la hora de perdonar al otro, excusarlo, o sea, se me viene a la mente, bueno, es que no sabía, que yo esperaba que me dijera algo del cabello, o aquella mamá que hace una apuesta con los hijos y le dice, vaya, miren, me pinté el pelo hoy, vamos a ver cuántos días le toma a papi darse cuenta. Y entonces ya lo hace en juego, ya no hace drama, sino que ahí le está enseñando un poquito a los niños también, miren, hay que fijarse, ¿verdad? O el sentido del humor, o cómo vamos llevando eso. El sentido del humor es absolutamente necesario en la convivencia familiar porque suaviza todo. Y ese disculpar, había un santo muy grande que decía, no he tenido que perdonar nunca nada porque siempre he sabido querer mucho, ¿verdad? Entonces ese siempre comprender al otro, poder ponerse en sus zapatos y pensar si yo hubiera crecido con la misma biografía personal que si yo estuviera en sus mismas circunstancias, hubiera hecho lo mismo, porque todos somos hechos de la misma pasta. Y tú deciste que hay que ver la agresión, y yo pienso que es como separar la agresión de la persona. Claro. Porque igual nosotros podemos agredir a otras personas y ni cuenta nos hemos dado de que estamos cometiendo un error y que estamos ofendiendo a la otra persona. Entonces, como tratar de comprender de que somos humanos, todos cometemos errores, todos metemos la pata, y que si uno, como tú decís, nos metemos en los zapatos de la otra persona, nos puede ayudar a no juzgarlo. Como dice el Papa, no juzguemos a las demás y no lo tomemos esa ofensa no la hagamos más grande de lo que en realidad es, y tratar de comprender un poco más a la persona. Eso es parte del perdón, de tratar de comprender y disculpar lo que ha hecho la persona que me ha dolido tanto. Porque entonces se necesita un modo de perdonar que no tiene que ser tan intenso ni tan prolongado, ni a veces se cree como que se tuvieran que sacar las fuerzas quién sabe de dónde, ¿verdad? Mientras cuando la agresión no se considera una cosa tan dramática y se pone en contexto y uno mismo puede decir, es que yo hubiera hecho lo mismo, ¿verdad? Entonces ya se ve una cosa como bien pasajera, como de regular administración en una familia. A mí me decía
Me acuerdo al comienzo de mi matrimonio que no dejáramos que la presión de la caldera creciera demasiado, sino que había que darle pequeños escapes al vapor, ¿verdad? Y esos pequeños escapes es no guardar adentro algo que me ha molestado, sino decirlo oportunamente, no en el momento en que sucedió porque yo estoy enojada o él está enojado, sino dejar pasar un tiempo, pero no dejar pasar demasiado tiempo, porque entonces la imaginación se mete y agranda las cosas. Mejor buscar un buen momento y soltar aquello sin decir me ha dolido, me has ofendido, sino que me extrañó que me dijeras tal y tal cosa. Y eso también tiene que ponerse en contexto, porque a veces uno sabe que el cónyuge está pasando un momento difícil en el trabajo, por ejemplo, o cómo tendrá que ser la delicadeza, por ejemplo, de un esposo que sabe que su esposa acaba de dar a luz a un bebé, por ejemplo, y no está durmiendo bien y está en esos momentos del posparto que son tan complicados. El baby blues. O que puede tener baby blues. Es una situación a veces de consentimiento, donde se pueden ver cosas que están muy mal y el amor mismo hace al otro callar. Entonces hay que medir hasta eso, ¿verdad? ¿Es necesario para el bien de la otra persona que yo le diga esto o es algo que puedo dejar pasar con naturalidad y ya está? ¿Pero estás hablando de la mujer o del hombre? De los dos. O sea, en el problema que una mujer, por ejemplo, estás diciendo que está con el baby blues, la mujer a veces no se aguanta de lo que tiene que decir, lo que le está doliendo, lo que está... Entonces, en esta circunstancia, yo a lo que me refería era, por ejemplo, un esposo varón, tener la delicadeza de considerar, mi mujer estaba de mal humor la otra noche que llegué a la casa y demás, pero no le voy a decir nada porque quizás no ha dormido por muchísimas noches, porque está tal vez con baby blues, porque está pasando una circunstancia difícil y que yo abone con esto al matrimonio da más o menos lo mismo, porque más bien tendría que considerar yo que la otra está pasando por una circunstancia especial. Y lo mismo cuando el esposo está cansado. Lo mismo, entonces el esposo está cansado y en una situación especial de la empresa, ya me voy a poner yo a pensar, viniste tarde por mí para ir a la cena y entonces fuimos los últimos en llegar. Ya está. Bueno, y entonces... Hay cosas que son demasiado chiquitas como para fingir tan problemas. Sí. Ojalá no grabáramos eso como un chip, porque para las mujeres todo es sumamente importante. Sí. Bueno, y con esto nos vamos a un corte comercial, no nos cambien, seguimos en un momento. Todo por ti. Solo a ti. Te amo solo. Desarrollada con los más finos ingredientes, componentes y pigmentos de alta calidad para crear cosméticos extraordinarios, atractivos y maquillajes de alta definición. Bodyography, línea de make-up profesional. Laboratorios Suizos, distribuidor autorizado. Si encontrara el bienestar que este mundo puede dar. Continuamos con nuestro programa La Familia Importa. Tengo que hacerte una pregunta. Tú dijiste, se puede perdonar todo. ¿Cómo se hace para poder perdonar todo? En la práctica, claro, esto es facilísimo de decir, ¿verdad? Hay un dicho salvadoreño, creo que es el papel aguanta con todo, que es fácil la teoría, ¿verdad? Pero en la práctica, cuando uno lo está viviendo en la propia piel, es mucho más complicado. Entonces hay que vivir las virtudes relacionadas con el perdón. ¿Cuáles son? Una de las más importantes es la comprensión, que es lo que llamamos ponerse en los zapatos del otro, ¿verdad? La empatía de saber entender es que quizás dijo, hizo, actuó de esta u otra manera porque esa es la circunstancia especialísima en la que estaba, que no era en ese momento la mía. Si yo hubiera estado en esa circunstancia, hubiera hecho exactamente lo mismo, ¿verdad? Dice Robert Spemann, un filósofo alemán,
la injusticia más grande que se puede hacer con una persona es tomarla demasiado en serio. Porque usualmente lo que nos ofende del otro también es esa expectativa enorme que teníamos de él, ¿verdad? Nunca hubiera esperado que tú me hubieras hecho esto a mí. Que es una injusticia porque le estamos pidiendo perfección a un ser imperfecto. ¿Verdad? Estamos pidiéndole peras al olmo, como decimos aquí. Pues no necesariamente peras al olmo, pero lo que sí tenemos que entender es que no todos estamos en la misma página de la vida, ¿verdad? Hay un relato tan lindo que es El Principito, ¿verdad? En el que el zorro le enseña cómo vivir la amistad en concreto en ese momento y le hace saber la forma en la que vamos a vivir este amor tan grande es que yo voy a esperarte a ti en una hora concreta del día. Eso puede ser un sentido figurativo de una espera bastante más profunda, que es yo espero a que tú vivas esta u otra circunstancia de la forma en la que yo quisiera que la vivieras, ¿verdad? No necesariamente está relacionada con las agujas del reloj. Yo me siento aquí a esperar tu llegada, sino que yo espero que tú llegues a mí en esto y viceversa. Todos necesitamos que alguien nos quiera con paciencia. Y nos espere. Y nos espere. Una frase, hay que verlo del lado positivo, ¿verdad? Que dice, no esperes nada de nadie, pero no en el sentido de no querer a la otra persona, sino que todo el detalle que cualquier otra persona puede tener nos pueda sorprender y no nos hagamos unas expectativas diferentes de los demás. Aquí hay dos puntos importantes. El primero es que no es que uno no espere nada de nadie por deporte, ¿verdad? Sino que en las relaciones interpersonales, en la medida en que uno entiende que lo propio es hacerse don para el otro, siempre se comprende esa segunda virtud, que es la generosidad, ¿verdad? Se vive la relación interpersonal con el otro porque uno piensa en lo que uno puede aportar, o alegrarle la vida, o facilitarle algo, o darle un servicio, ¿verdad? Eso es una cosa que eso es. No espero del otro porque de quien espero es de mí, de cómo yo soy para el otro. Y otro punto importante es que tampoco se debe tomar eso de una forma como tan estricta, porque entonces se cierra el corazón, ¿verdad? Uno no puede pensar, yo paso la página de esta ofensa, porque entonces se va como endureciendo el corazón. Ya no vuelvo a pensar en esto o lo otro, o ya no espero nada de la otra persona. Eso es contrario a la caridad, ¿verdad? Que es decir, más bien comprendo. Y la tercera virtud en ese sentido es la caridad, de decir, yo sigo abierto al otro con muchísima humildad, aunque me siga ofendiendo las veces que siga ofendiendo. Eso es como bien fuerte y suena como a martirio, pero realmente no, porque en la medida en que uno entienda que uno mismo es el que ha de hacerse don para el otro, entonces se comprende que la caridad que me importa a mí es la que va de mí hacia el otro, no la que recibo yo. Que es un poco como... Eso requiere un gran desprendimiento de sí, que también es una madurez altísima, ¿verdad? Porque nos cuesta no esperar del otro un buenos días, ¿verdad? Nos cuesta todo. Entonces, ¿cómo podemos ir nosotros entendiendo que realmente somos nosotros don? Y que lo que vamos a recibir tal vez no va a ser del que yo lo quiero recibir, sino, no sé. O de nadie, porque no es un ascetismo puro lo que estamos proponiendo aquí, sino que de verdad son las cosas pequeñas las que nos hacen alegres en el día, o felices, ¿verdad? Hemos estado hace poquito hablando, nosotras, felices mujeres juntas, ¿verdad? De pequeñas cosas. Y eso nos ha hecho pasar un buen rato. Entonces no podemos vivir pensando, si no me dicen buenos días, entonces se me puso una nube negra encima, sino disfrutar de lo que viene, como recibir de la vida lo que hay, con esa humildad de no demandar nada de nadie. Mónica, pero lo que tú estabas diciendo de saber perdonar todo y esto, entonces eso de que oímos que dicen, hay que perdonar y olvidar. Entonces,
pero hay algunas cosas que se pueden perdonar, pero que no se van a olvidar nunca. Ajá. Una mamá que tiene un hijo a quien un conductor en su ebriedad mató. Nunca va a olvidar que sucedió esa circunstancia, Sí, pero puede perdonar. El Papa Juan Pablo II, que fue a la cárcel a ver a su agresor, el hombre que le había disparado, sí. ¿verdad? Hay tantas circunstancias en las que se puede perdonar y la memoria queda ahí. Lo que sí es importante es, como se dice, purificar la memoria, ¿verdad? Que quitar el drama, el tiempo va suavizando el dolor. Y tal vez como que... Cuando la gente dice, yo perdono, pero no pido. Pero no sé si lo dicen Con rencor. con rencor. siento que realmente no. Eso a veces quiere decir como, aquí enfermo de no perdonar no voy a estar yo, pero a mí nunca se me va a olvidar eso que me han hecho, y ya cuando pueda, ojo por ojo y diente por diente. Eso no está bien. Eso no es ¿Cómo perdonar, hacer no es para perdonar de verdad. Para limpiar tu corazón del rencor? Porque todos sabemos que el rencor nos va pudriendo, se va anidando por dentro y nos va haciendo daño más a nosotros que a cualquier otra persona. Pero ¿cómo vamos limpiando ese rencor? Bueno, hay un punto importantísimo, que es que hay que ir aprendiendo a lo largo de la vida de ir viendo a Dios en el otro, ¿verdad? Y no irse fijando en lo externo, o lo decimos las mujeres así, los tiquismiquis de las relaciones interpersonales, de que si me hablaste, no me hablaste, me invitaste, no me invitaste, me quisiste, no me quisiste, me ofendiste. De verdad pueden irse dejando de lado en la medida que haya una cierta visión sobrenatural de las cosas y se consideren de cara al futuro y no en el instante de la agresión. Y hablando en el matrimonio, a veces se nos olvida. El matrimonio es un sacramento y te da la gracia necesaria para poder convivir, incluso perdonar. O sea, que no estamos solos, que en el matrimonio... Es que tenemos esa gracia, Dios está con nosotros, Dios quiere que permanezcamos juntos Yo entendí y que eso. seamos felices. Eso lo entendí hasta que me dijeron que Dios se comprometió con nosotros en el matrimonio, que no es tanto el compromiso entre mi esposo y yo, sino que es Dios que se compromete con nosotros y nos dice, les ayudaré a que salgan adelante, en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad. Por eso no son dos, sino que son tres. Incluyendo a Dios. Incluyendo a Dios. El problema a veces es que no tenemos paciencia y nos desesperamos rápidamente. Entonces estamos acostumbrados, porque así es el mundo consumista, diría yo, a que 2 más 2 son 4, y además en mi 4, y si las cosas ahorita en este instante no están funcionando como yo esperara, es porque algo va re mal, cuando no siempre es así. Yo pienso que las mujeres podemos ayudar a los maridos. Por ejemplo, si una mujer sabe que su marido es despistado, que se le olvida su cumpleaños, entonces llama a la suegra, A la secretaria, a la hermana. Bueno, si A la suegra también, sí, pues sí, claro. Claro. quiero ser esa suegra que me llame mi suegra, que le diga, mire, a fulanito siempre se le olvida mi cumpleaños o el aniversario o lo que sea. Vea usted cómo le tira en directo para que no se le olvide, ¿verdad? Y entonces, y si aún así se le olvida, pues perdonar, ¿verdad? Pero hay trucos para facilitar evitar las cosas, ¿verdad? Cada quien sabe lo que tiene. Si el marido es despistado, pues hay que ayudarle a que no se despiste. Y esa es la cuarta y última virtud que se necesita para vivir el perdón, la humildad. ¿Verdad? Como tener la humildad de entender, esta es una relación de dos, en la que aquí no hay reina alguna, ¿verdad? O se trata entonces de nosotros dos príncipes, pero nos ayudamos mutuamente. Pues no es como que aquí yo sentada esperando a ver cuándo me rinden pleitesía. Bueno, entonces con estos
4 pensamientos sobre el perdón, nos vamos a ir a este corte comercial y regresamos con su programa La Familia Importa. No nos cambien. Lo daría todo por ti. Solo a ti. Te amo solo. Si encontrara el bienestar que este mundo puede dar, lo daría todo por ti. Seguimos en el programa La Familia Importa. Estamos hablando con la doctora Mónica de Molina sobre el perdón en la familia, la importancia del perdón. Mónica, estábamos hablando anteriormente sobre la importancia de saber de que se puede perdonar, pero que te hacíamos la pregunta del perdón y el olvido, que hay que perdonar y olvidar, y tú decías de que a veces no se puede olvidar, ¿verdad? Entonces, ¿y qué pasa? Que cuando ese no olvidar las cosas te puede crear rencor o amargura, o si uno puede ir creciendo con ese recuerdo de lo que pasó, pero pudiste perdonar a la otra persona. Lo que pasa con el recuerdo, y eso es lo que no nos gusta, es que causa sufrimiento. Pero el dolor es parte de la vida. Sí. Entonces nos hemos acostumbrado en un mundo un poquito consumista a que todo tiene que ser alegría, felicidad, piñata. Y eso tampoco es así. Entonces el sufrimiento es un momento para crecer, como de creatividad, habría que decirse, en el que cada uno ante Dios tendrá que preguntarse, ¿y este sufrimiento en qué ha de servirme a mí? ¿O cuál es el sentido de esta circunstancia de dolor en mi vida? Ya lo hizo saber este psiquiatra vienés, Viktor Frankl, en su libro maravilloso que se llama El hombre en busca de sentido, que cuando hay un porqué, siempre hay un cómo. Ese libro tú me lo diste a mí hace años, es buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Se lo recomendamos. Es impresionante porque es una circunstancia especialísima de un campo de concentración, situaciones que ninguno de nosotros vamos a vivir ya probablemente, ¿verdad? Nadie puede decir yo he sufrido más, ¿verdad? En el que realmente se entendió que se puede vivir en medio del sufrimiento y encontrar sentido al dolor. Entonces, con la memoria, lo que ha de hacerse realmente es aprender a querer mejor, de una forma más purificada, sin meter el propio yo en medio, sino que... Mónica, el doctor Viladrí, en la entrevista pasada, nos decía que, por ejemplo, la infidelidad es una de las heridas más profundas y más dolorosas que se puede sufrir en el matrimonio, y que te puede empañar la vida de tal manera que podés pensar que nunca se va a desaparecer el dolor o que no es posible el perdón en ese caso. ¿Qué nos dices tú del perdón en eso, específicamente cuando se está en esa situación tan dura de haber conocido de una infidelidad matrimonial? Lo primero que hay que tener claro más bien es que como el perdón es un proceso, a veces ese proceso es largo, entonces no se puede tampoco como imponer una circunstancia y decir ya no pasa nada, como decíamos antes, ¿verdad? Yo paso la página, me olvido y para adelante, porque eso sí que causa un endurecimiento del corazón. Se tiene que entender en la relación que se debe de procesar ese dolor y se deben de dar muchísimos pasos. Debe de haber, por ejemplo, un compromiso del cónyuge que ha sido infiel, de manera que la otra persona pueda volver a confiar en el otro, porque el matrimonio está basado en la confianza. ¿Y existen matrimonios que han salido adelante y han sido felices después de una infidelidad? Incluso más felices que antes, porque se va purificando el amor. Ya no se trata de mi egoísmo y el tuyo y a ver aquí quién gana más, sino que de verdad se vuelve algo incluso a veces más tierno, ¿verdad? Yo que te amo a ti con tus defectos y tu incapacidad de haber sido el hombre perfecto, príncipe feliz, que yo equivocadamente, se tiene que decir, esperaba, ¿verdad?
Es difícil la situación de infidelidad, quizás aparte de la enfermedad en los hijos, la enfermedad grave y la muerte de los hijos, una de las situaciones más difíciles de superar en un matrimonio. ¿No crees que el pensar en los hijos ayuda? Eso es lo primero que se tiene que hacer, porque se desestabiliza tanto la familia cuando no hay perdón. Sí. Y los hijos se benefician tanto de una mamá, por ejemplo, que pueda perdonar la infidelidad de un esposo, de una mamá que no hable en contra. Eso te iba a decir, que cuando hay separación, a veces las mujeres hablan de los defectos del marido en frente de los hijos. Y eso no es causarles dolor e inseguridad a los hijos. Y el papá siempre sigue siendo el papá. Exacto. Claro. Aunque tenga los defectos que tenga. Y los hijos siempre van a adorarlo. Van a querer a su papá. Lo que se causa en esos pequeños corazones es un conflicto tremendo, que no lleva a nada bueno. Y eso es que el ego de querer de que yo soy la buena, él es el malo, o al revés, yo soy el bueno y ella es la mala, y que los hijos se pongan de un lado o del otro. Cuando en la familia no existe tal cosa. ¿Sí? Lo que tiene que existir en la familia es la caridad, la comprensión, la generosidad, la humildad. En muchísimas situaciones de infidelidad ha habido un fallo, si se puede llamar así, de ambas partes, ¿verdad? No quiere decir que eso sea siempre así, pero muchísimas veces ambos tienen que examinarse y pensar también en qué me he equivocado yo. Yo he escuchado a un maestro hablar de la comunicación en el matrimonio, decir que cuando el otro nos acusa de algo, siempre tenemos que tomar esa acusación como verdadera, aunque sea parte mentira, parte verdad. Y nos beneficia muchísimo de verdad creer lo que el otro nos está diciendo, aunque nos duela aceptarlo, porque el otro nos quiere y convive con nosotros y nos conoce mejor que nadie. Entonces tenemos que aprender a escucharlo y hacer como el mea culpa de decir, claro, es que aunque no me guste aceptarlo, yo también quizás me he equivocado en esto o lo otro. O sea, que aprender a ver la percepción que de nosotros tiene el otro. Ajá. Pero igual yo creo que eso nos ayuda a crecer, porque el otro nos ayuda a identificar nuestras áreas de mejora, que a veces nosotros no nos damos. Porque nosotros podemos estar pensando que estamos haciendo algo muy bien, pero si al otro le afecta, no le gusta, si altera la dinámica familiar, lo estamos haciendo mal, aunque pensemos que somos lo máximo. Hay algo que tú dijiste de cómo ganar la confianza de nuevo, y me recordó de un caso de una persona de que el esposo le fue infiel, ella lo descubrió, y cuando pasaron varios años separados, pero luego de ir a unas charlas sobre el matrimonio y esto, descubrió de que, o sea, le hizo realizar de que el daño que se le estaba haciendo a los hijos con la separación de ellos, y el marido estaba tratando de recuperar su matrimonio, de convencerla de que él estaba arrepentido y eso, pero ella decía, yo puedo perdonar a esta persona, pero ¿cómo recupero la confianza en esa persona? ¿Cómo hago para recuperar esa confianza? Entonces, qué difícil, cómo el esposo estaba dispuesto a entregarle su celular, a que le decirle en todo momento dónde estaba, a todo, pero decía igual, ¿cómo crees en esa persona? Esta persona es totalmente diferente a la persona con la que yo me casé. Yo no conozco a esta nueva persona que se me ha presentado ahora y que ahora dice que está casada conmigo. Y eso tampoco es tan cierto, ¿verdad? Porque uno de mujer, de una forma como muy dramática, casi que pudiera decir, si tú no tienes esta virtud que yo tanto esperaba de ti, no eres la persona que yo conocía, lo cual no es cierto, porque no es real que nosotros cambiemos de una forma drástica. Sí es real que nos equivocamos y mucho. Que cometió un error. ¿Sí? Entonces lo que se tiene que hacer, que nos cuesta entender, es ir construyendo las cositas pequeñas nuevamente en el día a día, como la comunicación y ahí la confianza y el cariño y las manifestaciones de ternura, la paciencia, la atención, el servicio. Y en la medida que todo eso va creciendo progresivamente, entonces va creciendo nuevamente esa confianza, ese cariño, esa caridad.
No Entonces, es como por arte de magia, eso no Yo existe. quiero agregarle que este caso terminó feliz, porque por los hijos ella decidió darle una nueva oportunidad y están felices. Porque hacer el bien mejora a la persona, Ajá. eso es real. Ajá. Entonces, una persona que se empeña a hacer el bien, porque así lo entiende, aunque no lo quiera, aunque actúe contra su sentimiento, se convierte en una mejor persona automáticamente. Eso sí es como magia. o sea, estamos hechos para hacer el bien y en cuanto hacemos el bien, somos felices. Somos leales a lo que Dios ha soñado con nosotros, ¿verdad? A esa persona que tenemos que llegar a ser. Estamos hechos para ser felices y buenos. Y en la medida en que caminamos para atrás, estamos siendo desleales a nosotros mismos. Y por eso vamos viviendo esas circunstancias a veces de ser amargados con un corazón duro, anquilosado, que a quien más afecta es a nosotros mismos. ¿Y cuáles son, digamos, los beneficios físicos o emocionales que tiene una persona cuando perdona? Claro, hay muchísimos efectos fisiológicos de la ira que son espantosos. Y la ira fisiológica realmente solo dura 2 minutos. Cuando uno se enoja, fisiológicamente tiene una reacción muy fuerte, pero eso dura 2 minutos. Y todo lo extra es propio. Es la soberbia, digamos. Ese enojo que sigue conmigo después de los 2 minutos soy yo que me he dicho, qué barbaridad, cómo me pudieron haber hecho esto, como echando leña a ese fuego. Y esto te afecta físicamente. Sí. Se monta todo una enorme estructura de defensas del sistema nervioso central, de neuroquímicos y demás, que hace muchísimo daño. Bueno, y con ese pensamiento para hacer casi que un examen de conciencia de cuánto dura mi enojo, nos vamos a un corte comercial y regresamos en un momento en La Familia Importa. Lo daría todo por ti. Solo a ti. Te amo solo. Desarrollada con los más finos ingredientes, componentes y pigmentos de alta calidad para crear cosméticos extraordinarios, atractivos y maquillajes de alta definición. Bodyography, línea de make-up profesional. Laboratorios Suizos, distribuidor autorizado. Si encontrara el bienestar que este mundo puede dar. Buenas noches, estamos en el programa La Familia Importa y yo quisiera contarles una anécdota para que Mónica nos ayude a comprender un poco la psicología del hombre y de la mujer, que nos ayude también a aprender a perdonarnos y a ser un poco más comprensivos con el otro. Contaba este doctor que había un doctor que trabajaba hasta bien tarde, en las noches llegaba tarde a su casa o no tenía hora de llegada por los casos que tenía. La esposa le dice, mira, hoy es nuestro aniversario, o mañana es nuestro aniversario, hace todo lo posible para que vengas temprano, porque quiero que cenemos en la casa y te tengo una sorpresa, tal y tal. Y él dijo, sí, yo voy a hacer todo para estar aquí temprano a tal hora. Y entonces el esposo, bien contento, se va al trabajo, organiza todos sus pacientes para salir a tiempo. Y cuando la esposa hace una cena linda con candelas, le prepara el plato que más le gusta a él, y el esposo no llega. No llega, y ella lo espera y no llega. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el esposo, a la salida del trabajo, salió temprano feliz de que iba a llegar a tiempo donde la esposa, pero en el camino hay un accidente y hay una persona herida en el accidente, y él tiene que bajar, como médico, se baja a atender a este señor que está mal herido y le salva la vida, logra salvarle la vida. Entonces se tarda y por eso llega tarde. Cuando llega a la casa, la mujer está furiosa, él llega feliz a contarle que le acaba de salvar la vida a este señor que se encontró en la calle, y la esposa le dice, te odio. Y entonces él se queda asustado. ¿Cómo? Yo vengo tan feliz a mi casa a contarle, y ¿cómo me dice que me odia? O sea, él se concentró ya en que él se le salvó la vida, no que llegó tarde cuando la esposa le dijo que pidiera. Él se concentró en ir a contarle, a compartir con su esposa esta buena noticia, y a ella le sale con odio.
Y él se traba, ¿cómo me odia? Y entonces veniste tarde, te dije que tal y tal, tú dijiste que ibas a venir temprano. Y entonces le dice, pero es que mira lo que me pasó. Y ella le cuenta. Y entonces la esposa lo escucha y dice, te amo. Y ya el esposo se queda herido, ¿cómo me dice que me odia y ahora me dice que me ama? Porque él lo toma literal. Claro, que las maneras de reaccionar del hombre y la mujer son tan distintas. Ajá. Lo que cada uno espera del otro, incluso en la tarde cuando llega el marido del trabajo y quiere contar las cosas, ¿verdad? Lo que quiere es que la mujer le responda con una solución. Y la mujer, cuando cuenta sus cosas, lo que quiere es que el marido la escuche, ¿verdad? Existe este libro que se llama Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. De verdad es una gran ayuda en ese sentido porque uno piensa que el otro es idéntico. Y si le da una solución, le cae mal. Le cae mal. A la mujer le cae mal que el hombre dé una solución a aquel problema que está contando. Y el hombre muchas veces cuenta el problema y con estarlo compartiendo con su mujer se le ocurre una solución. Ajá. Entonces, porque hay problemas, por ejemplo, médicos o algo así, que uno no va, si no es médico, no va a poder. Experiencia propia. Sí, pues uno no le va a dar la solución, pero a él se le ocurre con solo que una persona lo esté escuchando y que sepa que lo escucha con amor, pues, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los hijos cuando como hijos se culpa a los papás de mis errores, mis defectos, es que mi mamá tal cosa, es que mi papá tal otra? ¿Cómo va el perdón? Como la por historia ahí? personal de haber Ajá. crecido en este contexto familiar, con estas deficiencias maternales y paternas y demás. Ajá. Una actitud como heredada un poquito del tiempo freudiano, ¿verdad? Que ya no está vigente, pero que todos lo tenemos como muy metido en la cabeza porque además es una forma de justificarse por todos los problemas sobre personales todo. y las deficiencias sobre todo. Sí. No conviene vivir en ese diálogo personal y menos frente a los hijos porque... ¿Y cómo se perdona la persona que está así pensando es que mi papá se fue de la casa, es que tal cosa y por eso yo soy así? Entonces, bueno, yo tengo una amiga que decía, mis papás se divorciaron, yo nunca me voy a casar porque no quiero vivir no quiero repetir lo de mis papás. Entonces, ¿cómo se puede desligar de eso para lograr el perdón? En esa situación específica en que tú estás hablando, de verdad que es real que se pueden repetir ciclos. Por eso es necesario muchísimas veces buscar ayuda, ¿verdad? Para parar una situación en la que se va construyendo un rencor, o peor aún, en la que se va construyendo una situación de vida aparentemente normal que no es normal, ¿verdad? Como un esquema o una manera de vivir que no es real. Por eso es importante conocer a la familia de la, como les dijera, cuando los hijos, yo me refiero allá papás. Ajá. Es importante conocer qué pata puso ese huevo. Porque, así dicen los salvadoreños, ¿verdad? Porque si es un matrimonio separado o divorciado, hay más posibilidad de que al hijo no le vaya bien o a la hija no le vaya bien. Cosa que también hay que matizar porque Sí. en las circunstancias actuales en las que vivimos también eso es muy frecuente. Sí. Entonces lo que sí hay que tratar es que cuando esto suceda en una familia, los hijos puedan procesar aquello y no sea, como hablábamos antes, un simple pasar la página y me olvido. Sí. Y me para olvido. procesar eso muchas veces se necesita que una ayuda profesional. Muchas veces se necesita ayuda profesional, hay que buscar la ayuda que sea necesaria, mientras más ayuda mejor. La vez pasada nos reíamos muchísimo con una amiga que durante una charla preguntaba, ¿y entrar al confesionario también se vale? Como ir con un psiquiatra o no sé qué, ¿se recibe como esa ayuda? Yo decía, pues no, es que se recibe muchas veces más ayuda, ¿verdad? Porque se recibe la gracia, ¿verdad? Un director espiritual a veces. Por supuesto que un psicólogo, un psiquiatra o alguien que pueda dar una buena orientación en algún momento. Lo importante es no decir paso la página y me olvido que viví esto, porque después hay ciclos que se repiten
y circunstancias que se vuelven complicadas. Mónica, ¿y no puede ayudar en el sentido de que, tal vez no casos tan extremos como el que dijo Marisol, de que el papá abandonó a la familia o que no estaba, sino que el papá era muy gritón o que la mamá, qué sé yo, cosas que pasan en todas las familias, ¿verdad? Entonces, que los hijos guarden resentimiento, crecen y constantemente están criticando a los papás y no sería bueno que en esos casos como pensar, si yo ya soy mamá, mis hijos también, especialmente los adolescentes, ellos están analizando cada cosita que uno dice para criticarte o para cuestionarte, etcétera. Entonces, si yo soy mamá, así como yo estoy criticando a mis papás y mis hijos están oyendo esa crítica, ellos también van a criticarme a mí. Y nadie es perfecto. Y sobre todo uno tiene que ser muy libre en la vida, no puede ir arrastrando esa mochila de piedras, digo yo, ¿verdad? Ajá. Que me puso la abuela, la tía, la vecina, la mamá, la empleada que no me trató bien en lo... Como con mucha libertad, tomar las decisiones personales y asumirlas como propias y para adelante, ¿verdad? Entonces, ese ejemplo que se da a los hijos es nefasto, porque a los hijos hay que enseñarles a perdonar. Entonces, no conviene que en la casa estén oyendo rencores y circunstancias del tío abuelo peleado con el hermano por la herencia, ¿verdad? Por supuesto que existen esas situaciones, pero hay que de verdad aprender a suavizarlas. A los hijos cuando se pelean hay que conseguir que se reconcilien en el instante. Las niñas que tan típicamente llegan del colegio a decir, ¿verdad? Es que la fulanita no se habla con la sutana porque se dijo no sé qué cosa. En ese sentido yo creo que los varones son más descomplicados. Ellos se pegan, se sopapean y después se abrazan, se perdonan y se olvida todo. En cambio las niñas es que me miró con una mirada no sé qué, la 487 o no sé qué, y que es que yo sabía que ella estaba pensando, somos más complicadas las mujeres, creo yo. Una dinámica clásica en un centro escolar en un país asiático, que todos los días antes de comenzar las clases los reúnen a todos, hacen un círculo y están todos pegaditos. Entonces, para inculcarles ese amor y ese perdón, les dice empiezan a darse un abrazo. Entonces en el círculo viene alguien, lo abraza y así, ¿verdad? Entonces el abrazo comunitario que se da y después todos se dan un abrazo en común y ya luego se paran y empiezan las clases. Entonces es como, como para limpiar las perezas del día anterior. Exacto. Entonces no permiten que algo malo pueda pasar de un día a otro, ¿verdad? Porque ya se ven. O las mamás que, perdón. No, lo que te iba a decir es que a los hijos se les enseña con el ejemplo. Y si nos ven hablar mal de unos amigos o de los antepasados o lo que sea, ellos lo van aprendiendo eso. No les estamos enseñando y luego les decimos, perdónense. ¿Y usted? ¿Por qué no perdona? ¿Verdad? Sí. Nunca hablar mal de nadie en frente de los hijos. Así si como son amigos. Como le decía la mamá de Tambor en Bambi, del conejito Tambor, le decía, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Mónica, se nos está acabando el tiempo, pero quisiéramos pedirte, ¿tienes algún mensaje que dar en esto del perdón, un mensaje final para las personas que nos están viendo? Yo creo que es sumamente importante entender que el perdón es posible y el perdón total y completo. Hay una autora alemana que ha dicho en un documento llamado Aprender a Perdonar, que está, por cierto, en el internet y puede bajarse fácilmente, son 4 paginitas, ella se llama Jutta Burgraff, y dice, es cierto que a veces hay una sensación, que no es esta la palabra que ella ocupa, pero es como corporal, de pensar, no voy a poder perdonar esto, pero siempre se puede, porque además se puede contando con la ayuda de Dios. Entonces no hay impedimentos, ¿verdad? No debería de haber como una circunstancia en la que uno piense, esto va a ser imposible perdonar para mí. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros nuevamente. Les esperamos la próxima semana, siempre los jueves a las 9 de la noche o los domingos a las 5 de la tarde en reprise. Que tengan buenas noches y nos vemos pronto. Si encontrara el bienestar que este mundo puede dar, lo daría todo
todo por ti. Solo a ti